Es increíble cómo los números pueden contar la historia de todo un país. Desde aquel primer censo en 1852, cada cifra ha sido una ventana al pasado. Cada dato refleja los cambios, las luchas y los logros que nos han traído hasta aquí. En cada etapa, los censos nos han hablado. En el siglo XIX hicimos solo 2. Se censaban más bien las vacas que la gente. Preocupaba mucho más saber cómo era y cuánto teníamos de ganadería que cuánto teníamos de población. Así que tenemos solamente 2 censos. En el siglo XX se hicieron 5. Y en lo que va del siglo XXI ya llevamos 3. O sea que los censos es una cosa que nos preocupa notoriamente más ahora que antes. Así que tenemos algunos vacíos grandes desde el punto de vista historiográfico en donde no tenemos fechas. De cualquier manera, hay un censo muy profesional y muy moderno en 1908, que es el que en este caso nos da cifras más redondas cuando comparamos. Sin embargo, no fue el primer censo. El primero es en 1852, saliendo de la Guerra Grande, en un país absolutamente devastado, que venía de las consecuencias demográficas de una guerra que había sido muy cruenta, y comparar eso con el 1908 es hacer un balance de toda la inmigración recibida. Muy especialmente el de 1908, hecho bajo el gobierno de Williman, que es como el primer censo moderno, por lo menos con más estadísticas. El primero en el tiempo, está en este libro y toda la información del país, casi como la población, cabía flotando en una sola hojita de este tamaño, se despliega dentro de ese libro. En realidad, censo es el de Giró, ¿verdad? Sí. Antes hay algunos testimonios periodísticos que nos hablan de la población del Uruguay, por ejemplo, hacia el año 1830. 74.000 habitantes, esa cifra anda por todos lados, ¿verdad? Sí. La cifra del año 30. Cuando el país nace, la Constitución, ¿verdad? El Uruguay tiene 74.000 habitantes. Era un estadio centenario lleno, eso era el Uruguay en 1830. Que si además volcáramos a la población como un tintero sobre el mapa, veríamos que casi toda ella estaba concentrada en los centros urbanos. A finales del siglo XIX, Uruguay experimentó un notable crecimiento poblacional. En 1852 éramos apenas 132.000 personas, pero para 1908 ya éramos más de 1 millón. Las olas de inmigrantes trajeron consigo más que solo trabajo. Trajeron sueños, nuevas tradiciones y una rica diversidad cultural que transformó el Uruguay de aquel entonces. Sin ellos, nuestro país no sería el mismo. 1829, 1875, una luz migratorio que conformó las bases del Uruguay que hoy reconocemos, en el cual nos reconocemos. El Uruguay fue siempre un país donde la migración fue muy importante, tanto la que expulsa como la que atrae. Los inmigrantes controlaban todo en el siglo XIX, menos la política. Controlaban todas las actividades del mercado laboral, de los profesionales, de la vida social, de los mercados laborales en todas las clases. En 1908 representaba el 17%. Claro. Ahí vinieron todos los bisabuelos. Exacto. Y los abuelos, todos los que ahora nos dan a la inmigración, que sale, claro, les dan la identidad española o la ciudadanía italiana que todo el mundo busca en los archivos que están colapsados de pedidos. Sin embargo, ese crecimiento no fue eterno. Desde mediados del siglo XX, los censos comenzaron a mostrar un estancamiento poblacional. En 2023, Uruguay alcanzó los 3,5 millones de habitantes, cuando en 1985 ya éramos 3 millones. Y con un dato desafiante. Hoy en día, mueren más personas de las que nacen. Un fenómeno que plantea preguntas profundas sobre nuestro futuro como sociedad. La caída demográfica y el envejecimiento de nuestra población. Caída demográfica que no es novedad, porque ya en 1908, en ese censo que se impulsó bajo el gobierno de Williman, se notaba una caída demográfica. La población había crecido mucho entre el momento de la independencia y, digamos, el primer militarismo del siglo XVIII. Y cuando se hizo el censo del 8,
que es uno de los más estudiados. Creo que el del 8 y el del 63 son los los más más estudiados en contextos distintos. Yo me acuerdo que el diario El Siglo, cuando vio los datos del censo del 8, dijo, aquí hay revelaciones muy ingratas. Estamos descubriendo algo que no queríamos ver, que es esto de lo cual vos estás hablando. Sí. Este país está demográficamente estancado. Los primeros censos retrataban un Uruguay mayoritariamente rural. En 1963, el 19% de los uruguayos vivía en zonas rurales. Hoy ese porcentaje ha caído a menos del 4%. Este cambio no es solo un número, refleja una transformación en nuestra economía y en el modo de vida. El Uruguay rural ha cedido protagonismo a las ciudades modernas, llenas de actividad. La población rural ya era escasa, era un vacío, no Siempre había. fue un vacío. ¿Verdad? Esa es la primera imagen. Después aparece el censo de Giró, ya más profesional. Lo que quiero decir es que en el mundo la población rural ha caído. La gente se ha ido del campo. Esto es interesante porque la población rural bajó y sigue bajando. Va a seguir bajando. Pero la productividad crece. Pero la producción rural, la productividad rural, la actividad rural, la riqueza que se genera en el campo aumenta. Aumentó muchísimo. En 1908, los hogares uruguayos albergaban a casi 6 personas. Hoy, esa cifra ha caído a 2.5. Las familias han cambiado. Cada vez más personas viven solas. Un fenómeno que representa cerca del 30% de los hogares. Además, nuestra población envejece rápidamente. En 1908 teníamos 16 niños por cada persona mayor de 65. Hoy, solo tenemos un niño. Este es el Uruguay actual. Familias más pequeñas, una sociedad más longeva. Nosotros tenemos esta demografía más o menos estancada desde el 900, sí, ¿no? Más o menos. En el 900 ya teníamos baja natalidad, esposas maduras, ¿sí? y familias pequeñas. Eso ya estaba instalado en el 900 como un contraste muy fuerte con respecto al siglo XIX. Y eso es, fíjate, baja natalidad. Ha bajado mucho la mortalidad también, pero baja natalidad. Es una estructura pesada, que no se mueve, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, si una sociedad tiene muchos menos jóvenes y tiene muchos más viejos, ¿cómo piensa el futuro? ¿Cómo se piensa el futuro en una sociedad donde la proporción de mayores de 65 años es tan grande en comparación con la población menor de 14 o menor de 30 incluso, ¿verdad? Yo creo que pensamos el futuro de una manera distinta. Por eso el Uruguay del 900 era un país para el cual el futuro era una cosa diferente a lo que es hoy. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de la gente está en los promedios de edad más altos, ¿verdad? Está bien, es bueno que la población de algún modo viva más, vivamos más, vivimos mejor, ¿sí? Nuestro problema no está ahí. El problema está abajo. La individualidad vista como un logro, la libertad personal de decidir tu vida y con quién y cómo vivís, y vivir solo como una posibilidad auspiciosa. Sí. Más autonomía. Más autonomía, y eso ya no por soledades, como tú decías, sino por decisiones. Claro. ¿No? Por eso... Todo esto es por decisiones personales también, hay que tenerlo claro. Los demógrafos, de hecho, hablan de infertilidad social, sí, ya no infertilidad biológica, sino de infertilidad social. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo, son soledades sociales, son soledades por decisión. Y aparecen luego esas figuras extrañas, y lo ves en la ciudad. Yo que soy una observadora de urbanitas, bastante obsesiva, ves las grandes casonas de las familias pudientes o las más modestas, casas que se amontonaban, el de la madre acá, el del tío del otro lado, y terminaban siendo unos caseríos con marca de familia. Ahí viven los Pérez, allá viven los Méndez. Eso que era tan habitual en barrios modestos, ¿no? Ha dado lugar, lo ves en los nuevos edificios, pequeñitos, porque se sabe que hay personas o muy jóvenes o mayores que deciden vivir solos. Y claro, las grandes casonas, según el porte que tengan, pasan a ser
empresas cuando son de familias que fueron familias grandes y pasan a ser empresas. Cuando el centro comienza a despoblarse, se van las empresas para Carrasco. ¿Qué alquilan las empresas en Carrasco para poner múltiples escritorios? Casonas de las familias patricias que podían tener 6, 7 o elegían, elegían tener 6, 7 hijos. A la vez. Y aparecen las casas de salud. Claro, porque cuando llega a grande una persona mayor, ya no hay un núcleo familiar alrededor que digan, esta tarde lo cuida el tío, pasado mañana queda con el primo y nos hacemos cargo de la nona. No existe más. El comienzo de esta década del 20 marcó un punto de inflexión. Por primera vez en nuestra historia, Uruguay tuvo más defunciones que nacimientos. Casi 35.000 personas murieron frente a algo más de 31.000 que nacieron. Un dato que nos obliga a reflexionar. Nuestra demografía, ya desde inicio del siglo XX, es baja de natalidad, pero progresivamente cada vez más eficaz en preservar la vida. Entonces llegamos a esa cifra rotunda, que creo que, no sé a vos, José, pero fue lo que más me impactó estos 2 últimos años. Podemos decir por primera vez, y no con orgullo, que murieron más personas que las que nacieron. Entonces, eso es impactante, ¿no? Es impactante. Y la mortalidad infantil es una hazaña de la demografía uruguaya, ¿sí? Porque nosotros llegamos a tener 100 por 1000 niños menores de 1 año fallecidos al nacer, digamos, ¿no? Y ahora creo que la cifra tiende creo que tiende a 0. O sea, de modo que esa es una hazaña de la demografía uruguaya, prácticamente la desaparición de la mortalidad infantil. La gran revolución ha sido el control de la natalidad. ¿Sí? Esa ha sido el gran cambio de la modernidad, el control de la natalidad. El Uruguay parece haberse especializado en ese gran mojón de la historia de las poblaciones en el mundo, porque maneja casi a la perfección los instrumentos del control de la procreación. Las condiciones de vida han mejorado. En el año 1985, el 20% de los hogares tenía pisos de tierra. Hoy día el registro es cercano a 0. También el 94% de los hogares cuenta con calefonos similares, el 50% cuenta con al menos un vehículo. Si bien el número de la población se mantiene relativamente incambiado, la sociedad vive mejor y dispone de mayores opciones de confort en sus hogares. Y la vivienda, la calidad de la vivienda, ha variado notablemente. En los censos se preguntaba si tenías piso de tierra. Ahora yo creo que dentro de poco ya no se va a preguntar más si tenés piso de tierra, porque el porcentaje de personas que viven en viviendas con piso de tierra tiende a 0, otra vez, ¿sí? De modo que vamos a tener que cambiar las preguntas. En medio siglo, 40, 50 años, si uno imaginariamente decía, bueno, paremos a un señor, a una señora en el living de su casa y que gire 360 grados, mire a su alrededor qué cosas hay, qué bienes tiene, qué hay en las paredes, qué muebles hay, qué hay en la heladera. Todo va a cambiar. En 50 años, el cambio no lo queremos aceptar, nos cuesta decir. El cambio ha sido impresionante. Los censos nos revelan más que cifras. Nos hablan de desafíos importantes. Una población que envejece, hogares diversos y un crecimiento estancado. Pero Uruguay siempre ha sabido adaptarse. Nuestra historia está llena de ejemplos de resiliencia y transformación. El Uruguay del futuro no será el mismo que el de hoy, pero depende de nosotros moldearlo juntos, con solidaridad y visión. Porque los censos no solo reflejan el pasado, son un espejo del camino que debemos construir como sociedad. Tenemos problemas de crecimiento demográfico desde el principio del siglo XX detectados y consignados. Crecíamos poquito, pero veníamos creciendo siempre. Por primera vez lo que tenemos, y estamos hablando de los 2, 3 últimos años, lo que tenemos es decrecimiento. Paramos de crecer. Esto significa la lectura en clave de censo de eso de que muere más gente de lo que nacen, que es por primera vez que lo registramos y que es profundamente alarmante. Entonces, ¿qué le queda a esa curva de crecimiento que venía muy, muy lenta, como una tortuguita?
Ahora le queda el declive. Ahí va a aparecer la pregunta. Sí, ¿cómo hacemos? Claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sigue esto, verdad? ¿Cómo es esta historia? Y dado que somos un país con una institucionalidad muy fuerte, Claro. y con una democracia plena también, que goza de buena salud, yo creo que la combinación de la institucionalidad y la democracia tiene que ser un llamado de atención muy grande este censo, y tiene que venir de aquí en adelante políticas con la mano en el corazón, muy sinceras, muy abiertas, muy de consenso, que nos ayuden a encontrar el o los caminos para frenar, revertir y afianzarnos como el país que logramos ser.